Timoteo capítulo 1 versículos del 6 al 14. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículos del 6 al 14. Dice la Biblia: en el nombre todopoderoso de Jesucristo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Alguien puede decir gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. En el año 67 al 68 después de Cristo aproximadamente, en aquel entonces, estando localizados en el Imperio Romano, específicamente la capital romana, la ciudad de Roma. En aquel entonces el emperador romano era precisamente Nerón. Del 54 al 68 después de Cristo estuvo Nerón imperando, gobernando el Imperio Romano, el imperio de los Césares. Un anciano predicador estaba a punto de ser martirizado. Su nombre era Pablo. Anteriormente era Saulo de Tarso, porque era de Tarso de Cilicia. Muchos anhelaban su muerte, pero el cielo estaba listo para recibirlo. El lugar para el martirio ya estaba determinado, cerca de Roma, en la plaza llamada Aqua Salviete, Piazza Tre Fontane, un poco al oeste de la vía Ostia, cerca de 3 kilómetros del lugar donde posteriormente fue enterrado. Los verdugos llevaron a Pablo al lugar donde iba a ser decapitado. El apóstol Pablo, se dice, según algunos testigos, volteó hacia el oriente, elevó sus manos al cielo y llorando de emoción oró en su propio idioma, porque hablaba varios idiomas, y dio gracias a Dios durante un largo rato. Luego, se dice, Pablo se despidió de los presentes que él conocía, pues había llegado su final. Enseguida, se dice, se arrodilló con ambas rodillas en el suelo, se vendó los ojos con el velo que Plantila le había obsequiado anteriormente. Ante la muerte física, Dionisio aseguró que Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, exclamó antes de su muerte: oh Señor mío Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pablo entonces, se dice, colocó su cuello, su cabeza sobre el tajo. El tajo es el pedazo de madera donde se le cortaba la cabeza a los que iban a ser decapitados. E inmediatamente, en esa postura, Pablo fue decapitado. Se dice que en el mismo momento que su cabeza salía despedida del tronco, su boca con voz enteramente clara pronunció esta invocación tantas veces repetida dulcemente por él a lo largo de su vida. Se dice que su última palabra fue: Jesucristo. En cuanto la cayó sobre el cuello del mártir, algunos dicen que comenzó a fluir sangre e incluso a impregnarse el ambiente de un olor muy agradable que emanaba del cuerpo de Pablo. Y mientras tanto, algunos testifican, en el aire brilló una luz muy intensa. Esta es la historia, la culminación de la vida y ministerio del gran apóstol Pablo. El apóstol de los gentiles, fariseo de fariseos, como él se llamaba, de la tribu de Benjamín. Al principio persiguió a la iglesia, pero se encontró a Jesús en el camino a Damasco. El Señor lo transformó para la gloria de su nombre. La voz de Pablo ya no se escucharía, pero sí la voz de su hijo en la fe, llamado Timoteo.
Y el apóstol Pablo, antes de partir a la presencia de Dios, antes de ser decapitado, dejó una carta, una última epístola, una carta a su hijo en la fe llamado Timoteo. Se aseguró, guiado por el Espíritu Santo, escribir los últimos consejos. Y aquí vamos a ver el primer consejo que le escribió en esta epístola, el segunda epístola de Pablo a Timoteo. El primer consejo que le escribió es que avivara el fuego del don de Dios en su corazón. Aleluya. Entonces, ¿cuáles son las características de un discípulo de Jesucristo? En primer lugar, debemos de avivar el fuego de Dios en nosotros. Aleluya. Segunda de Timoteo, la epístola escrita por el apóstol Pablo, 67 después de Cristo aproximadamente. Como decía, Pablo estaba en Roma a punto de ser decapitado. En el año 64 después de Cristo, dice la escritura, Nerón fue el autor intelectual, se dice, de un incendio que hubo en la ciudad de Roma, y le echó la culpa a los cristianos. Ahí se desató la primera persecución de Roma, y echaron fuera a muchos judíos y cristianos, por supuesto, de la ciudad de Roma. La muerte de Pablo, según el cronicón de Eusebio, sucedió entre el 67 y el 68 después de Cristo. Como decía, los últimos consejos. Y le escribió el apóstol Pablo en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que es el fuego del don de Dios en la vida de Timoteo. En su primera carta, también Pablo ya le había escrito a Timoteo, 1 de Timoteo 4:14, que ese don de Dios fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El fuego del don de Dios es el fuego dado por Dios para ejercer el ministerio, el servicio a Cristo, para servir al Señor conforme Dios lo había llamado. La palabra don en el griego es carisma, es un don que involucra gracia de parte de Dios como el dador, y dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es el poder que otorga el Espíritu Santo para ejercer el ministerio. A partir de las edades, amados hermanos, lastimosamente la historia testifica de personas, iglesias, congregaciones, organizaciones, naciones enteras que empezaron bien, empezaron con un fuego del Espíritu Santo, empezaron buscando a Dios de todo corazón. Es testimonio la historia, por ejemplo, en esta nación, amados hermanos, que vinieron un grupo de personas de Europa buscando libertad de religión, mientras en Europa se estaba gestando una persecución por causa de la predicación y de creer en la palabra bendita del Señor. Muchas familias, 3 colonias exactamente, fueron establecidas en esta nación y buscaron, según dice la historia, libertad de religión. Empezaron hombres y mujeres temerosos de Dios. Se dice que dieron gracias por la primera cosecha. Celebramos esa acción de gracias, por cierto, cada noviembre de cada año. Aleluya. Celebramos la primera cosecha. Ellos empezaron bien, empezaron ellos a tener paz porque estaban buscando la presencia de Dios. Algunos puritanos, como se les decía, cuáqueros, como también se les decía, amados hermanos, pero eran personas que buscaban la presencia del Señor. Fundaron una gran nación, un one nation under God, como ellos mismos lo declararon, una nación bajo Dios. Los establecimientos, estatutos, bases, cimientos de esta nación fueron establecidas en la palabra del Señor y en la fe en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Para pronto los primeros padres de la iglesia fueron hombres temerosos de Dios, hombres que creían en la libertad, hombres que creían no solamente en la libertad de los pueblos, una libertad política, sino una libertad espiritual. Se dice que los primeros padres, los primeros gobernantes, amados hermanos, ellos decían que estaban interesados que en cada familia de aquellas primeras 13 colonias hubiera una Biblia, porque ellos decían, si cada persona en la casa lee la Biblia, las familias van a ser bendecidas y van a ser temerosas de Dios. Empezó a ser prosperada esta nación, una nación que surgió mucho después que otras naciones, entre ellas México, amados hermanos. Aunque México se independizó posteriormente, ya existía, por supuesto, como nación, amados hermanos, ya había sido colonizada por España de Europa, que usted lo sabe. Sin embargo, esta nación nueva empezó, como decía, con un temor al Señor, amados hermanos. La misma constitución habla de Dios, la misma constitución está establecida en Dios, pero algo pasó
ese fuego empezó a apagarse. Empezaron a cesar los hombres temerosos de Dios. Empezaron a decir, ¿por qué tenemos que obedecer a Dios? Y empezó a cesar ese fuego. Al principio, mis amados hermanos, las familias eran familias que tenían temor de Dios. Hace no muchas generaciones esta nación era otra cosa. Había más recato, había más moral, había más respeto inclusive ante la palabra de Dios y ante las congregaciones, amados hermanos. Y había más respeto, por supuesto, por Dios y por su santa palabra. Ahora no, amados hermanos, ahora hemos cambiado. Es momento entonces, cuando eso pasa en un individuo, en una iglesia, en una nación, es cuando necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestros corazones. Aleluya. A través de los tiempos también, amados hermanos, desde que fui salvo, he visto también desafortunadamente cristianos que han empezado bien la carrera cristiana, cristianos que empezaron con gozo, cristianos que empezaron con fervor, todo lo que querían era Dios y su gloriosa palabra, que estaban allí, estaban en las reuniones, y si era por ejemplo una vigilia, allí estaban en la vigilia, y si era entre semana, allí estaban entre semana, y si había que viajar a un lugar, viajaban a ese lugar, y si tenían que ir a una célula, iban a una célula, iban a las misiones, cultos de barrio por doquier. La ciudad estaba siendo estremecida por el poder de Dios hace no mucho tiempo, amados hermanos. Sin embargo, en el camino ha quedado una iglesia acomodada, cristianos acomodados, cristianos, amados hermanos, que están atados por Satanás y no pueden entonces vivir en la libertad que Jesucristo les ha dado. ¿Y qué pasa cuando están atados? No pueden ser esa luz para el mundo. Cuando están atados, cuando están encarcelados espiritualmente, no puede fluir el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo no son cadenas, el evangelio de Cristo no son ataduras, el evangelio de Cristo es libertad. El Señor nos ha libertado y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Fue el mensaje de Jesús. Aquellos discípulos, dice la palabra del Señor, Juan capítulo 8, y el Señor dijo a sus discípulos, aquellos que habían creído en Él, dice la Escritura, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Algunos por supuesto pensaron, es que no sabe Jesús lo que está diciendo. Nosotros somos hijos de Abraham, corren por nuestras venas la sangre de Abraham, la sangre de Isaac y la sangre de Jacob. Quizás Jesús se acuerda que somos esa nación escogida por Dios, que somos Israel, que estuvimos ciertamente 70 años en cautividad en Babilonia, pero nuestro Dios se acordó de nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos los elegidos por el Señor. Por si fuera poco, tenemos un gran santuario edificado por más de 40 años, remodelado por el rey Herodes. Se dice que empezó la remodelación de ese santuario 18 al 20 antes de Cristo aproximadamente. Un santuario impresionante, atrio de los gentiles, atrio de las mujeres, atrio de los hombres, atrio de los sacerdotes, por supuesto el lugar santo y el lugar santísimo en el centro del santuario. Ellos decían, tenemos una gran religión, tenemos la Torá, tenemos los libros de los profetas, los libros de Moisés, los libros poéticos que se conocían como los libros santos, los agiógrafos en el griego. Amados hermanos, ellos se sentían entonces que lo tenían todo, tenían tremendas, impresionantes sinagogas, tenían un gran santuario, tenían liturgia, tenían días de reposo, un día por semana. El primer día el séptimo día de cada semana lo reservaban como día de reposo para Jehová. Tenían los 10 mandamientos. Ellos decían, no sabemos la Torá de memoria. Por si fuera poco, tenían sectas judías, tenían los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, tenían diferentes sectas judías que tenían ciertas diferencias en el terreno teológico y en el terreno bíblico. Entonces ellos, cuando llega Jesús y les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ellos empezaron a cuestionar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te pasa, Jesús? Somos unos buenos judíos, somos la estirpe, somos el linaje de Abraham, nosotros no necesitamos libertad. Pero eso mismo dice la iglesia en esta época. Cuando se predica el mensaje de libertad, se piensa que el mensaje nada más es para los inconversos, que el mensaje son para aquellos que no tienen a Cristo todavía, que están muertos sin Dios y sin esperanza. Y ciertamente están muertos. La Biblia dice que necesitan ser regenerados, que necesitan ser salvados, que necesitan conocer a Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Alabado sea Dios, porque este evangelio liberta, este evangelio cambia vidas. El Cristo que predicamos tiene poder para salvar, tiene poder para transformar, tiene poder para bendecir, y nos da esperanza para la gloria de su nombre. Gloria a Dios para siempre. Pero sin embargo, el Señor lo dijo a aquellos que habían creído: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque hay ataduras del alma, hay ataduras en los corazones, ataduras que no nos dejan avanzar. Quisiéramos evitarlo, el enemigo eso quisiera que lo evitáramos, que no pensáramos en eso. Son ataduras, amados hermanos. Hay diferentes tipos de ataduras: ataduras del pecado, ataduras emocionales, ataduras espirituales, y hasta ataduras físicas también, que no nos dejan entonces nosotros avivar ese fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, y pensamos que estamos bien, pero en la soledad nos sentimos atados, sentimos que no podemos avanzar. Es como una pesada carga sobre nuestra cabeza, y Satanás no quiere soltarnos, y está el creyente ahí luchando. Y si el creyente no tiene una ayuda de oración, o no se involucra en la iglesia de Jesucristo, o no se involucra en el fuego de la iglesia, fácilmente puede ser apartado, porque entonces empieza a ver el mundo, empieza a ver lo que no le agrada al Señor. Por eso dice el Señor Jesucristo: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Creyentes cargados en esta época, creyentes atribulados en esta época, creyentes que no somos libres en esta época, creyentes sujetos al mundo, como si el diablo tuviera potestad sobre nosotros. Ay, mira cómo me trae el diablo. No, pues es el enemigo. Y entonces empezamos a tener un vocabulario no propio de Cristo, y empezamos a tener ataduras, como decía, y no podemos ser libres. Por si fuera poco, vienen las situaciones adversas, vienen las persecuciones por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si esto no fuera de Dios lo que predicamos, amados hermanos, si esto fuera una mentira lo que estamos predicando, ciertamente no tendríamos persecuciones. Si esto fuera una mentira, entonces ciertamente el mundo nos aplaudiría. Pero dice la Escritura que nuestro mensaje es de Cristo, y Cristo no es de este mundo, y la iglesia no es de este mundo. La iglesia somos de Cristo, la iglesia estamos elevados. Bendito sea Dios en las alturas, bendito su nombre para siempre. Gloria a Dios para siempre. Pues el apóstol Pablo le escribió a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives. ¿Qué significa en el griego la palabra avivar? En el griego se podría traducir como algo que está como un carbón al rojo vivo, como que se terminaron las brasas, pero todavía quedó ahí un poco rojito, ¿verdad? Está calentito. En el griego tiene que ver como avivar, o sea, hacer aire hasta que vuelva a prender la llama. Amados hermanos, eso se hacía, por supuesto, en algunos lugares se hace, ¿verdad? Que se agita hasta que prenda otra vez la llama. Pues en el griego esto tiene que decir reavivar, agitar hasta la llama, mantener encendido, dar vida una vez más. En el griego, por cierto, amados hermanos, la palabra avivar está conjugado en el griego en el tiempo presente. Eso significa que es una acción continua. El Espíritu Santo nos está diciendo: aviva continuamente el fuego del don de Dios. Algunos fueron avivados en algún momento, algunos sentían el fuego del Espíritu Santo en algún momento, algunos no podían resistir y tenían que ir a hablarle a la gente de nuestro Señor Jesucristo. Pero amados hermanos, algo pasó y el fuego empezó a extinguirse, la llama empezó a extinguirse. Conocías profetas, conocías pastores, eras hasta amigo de ellos, te desenvolvías en ese terreno espiritual, pero algo pasó. Esa llama, ese fuego empezó a dejar de estar vivo, hasta que llegó un momento en que viste el humo, pero no te impresionó, dijiste: yo sigo estando bien, hombre, yo estoy muy bien. Hasta que el humo también se empezó
empezó a extinguir, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo escribió que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aleluya. Es el fuego de Dios. Se aviva con las disciplinas espirituales de la oración y con la obediencia a la palabra del Señor. También el apóstol Pablo le había escrito a la iglesia en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu se puede apagar, podemos contristar la presencia del Espíritu Santo, pero Él está aquí para bendecirnos, Él está aquí para guardarnos, Él está aquí para darnos vida y vida en abundancia para la gloria de su santo nombre. Aleluya. La indolencia entonces provoca que se apague el fuego. ¿Sabe usted que las tribulaciones puede ser que se apague nuestro fuego? Ay, hermano, uno no se da cuenta. No te das cuenta hasta que llega un profeta de Dios y te dice que necesitas ser libre. No te das cuenta porque estás sumido en la necesidad. Eso es mortal. Estás necesitado. Piensas que por ahí es. Por eso el apóstol Pablo escribió a Timoteo, 1 Timoteo 1:14, no descuides el don que hay en ti. El fuego individual cada persona al unirse forma un gran avivamiento corporativo. El fuego de la santidad de Dios no puede estar en una iglesia fracturada. Las quejas en los corazones impiden la armonía en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Santiago escribió, Santiago 5:9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Santiago entonces, el primer libro del Nuevo Testamento, escrito del 45 al 49 después de Cristo, ya le estaba escribiendo a los dispersos, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No se quejen unos contra otros. Esas quejas, amado hermano, entorpecen el obrar del Espíritu Santo en la iglesia. Y dice, para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzgues serás juzgado, y con la medida con que midas serás medido. Aleluya. Y Jesucristo enseñó que si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, te debes acercar buscando la reconciliación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aleluya. En segundo lugar, amados hermanos, la acción del discípulo de Jesucristo es estar dispuesto a sufrir por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 8 que leímos, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Aleluya. Se necesita el poder del Espíritu Santo para ser victoriosos a través de las tribulaciones. Timoteo debía ser valiente y no cobarde. La cobardía, ¿qué quiere decir? La cobardía se define como el terror que desborda al miedoso ante dificultades extremas. Los cobardes son los primeros que salen corriendo. Los cobardes son los primeros que se esconden. Los cobardes son los que dicen, yo no puedo con esto, y serán por vencidos. Pero dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. La iglesia de Jesucristo no estamos en derrota. La iglesia de Jesucristo estamos en victoria. Somos llamados a tener el poder de Dios, el dominio propio, y llenos del amor de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Timoteo entonces debía predicar con valentía. Yo me pregunto, ¿cuántos en esta época en la iglesia de Jesucristo en este país predicamos con valentía? Amados hermanos, se le tiene un terror a la gente. Se le tiene un terror a ver qué va a decir la gente. Que si les caigo bien, que si no les caigo bien, que ya no me hace caso, que mi hijo ya no me hace caso, ya lo entregué. Y amados hermanos, pero le dice la palabra del Señor, porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. El Señor nos quiere hacer libres para la gloria de su santo nombre. Esa libertad que nos insta a hablar de la palabra bendita del Señor. No nos podemos quedar en cuatro paredes, no nos podemos quedar viéndonos los unos a los otros. Tenemos que alcanzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria y honra de su santo nombre. Pero antes de hacerlo, el Señor quiere hacer un escudriñamiento, escudriñar nuestros corazones, escudriñar nuestros pensamientos, porque eso es para los humildes, y romper toda cadena que exista, y romper toda atadura que exista en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Porque el mundo se está perdiendo, amados hermanos, y la iglesia dormida. La iglesia dormida. No oramos, no vigilamos, no nos reunimos, no hay fervor, no hay pasión. Estamos muy ocupados. Pareciera que el infierno estuviera ganando contra la iglesia. Pareciera que estuvieras en un supermercado. Y entonces llega usted a ese supermercado y se introduce a un restaurante. Y en el restaurante le ofrecen una carta. Y en la carta le dice, mire, aquí puede encontrar la iglesia. Ahí que está el menú de iglesias. La iglesia que usted quiera. Aquí tenemos esto, 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 aquí tenemos esto. Somos super, mega, macro, espirituales. Aquí tenemos esto, aquí tenemos esto. Al mejor pastor, aquí tenemos esto, aquí tenemos aquí. Parece que hay una competencia. Parece que hay una competencia, amados hermanos. Pero eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe estar llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo debe estar libre para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La iglesia de Cristo es libre. La iglesia de Cristo, el Satanás no puede con nosotros. Satanás está derrotado porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Y aunque Satanás quiera maldecir, aunque Satanás quiera detenernos, la iglesia de Cristo estamos en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y la iglesia de Cristo es atacada. La iglesia de Cristo tiene los dardos de Satanás y de aquellos emisarios que él utiliza. En el versículo 12 Pablo escribió: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo padecía, pero decía: no me avergüenzo, alabado sea Dios, porque yo sé a quién he creído. Aleluya. El apóstol Pablo dependía de Cristo porque era un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, de las primeras cosas que hace Satanás a la iglesia, a una iglesia que no está en el fuego, que es una iglesia que ha descuidado el fuego del don de Dios en sus corazones, lo primero que hace es el desánimo. Y la iglesia se empieza a desanimar. Y se empieza a desanimar porque no ve lo que la iglesia quiere ver. Y entonces, amados hermanos, viene un letargo espiritual y empieza a descuidar la oración. Es lo primero que descuida esa iglesia. Lo primero que descuida es su comunión con el Dios eterno. Está frío, está fría su alma. Está tratando de tener ese pase para ir al cielo, pero está frío su alma. Necesitamos ese fuego y ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Aleluya. En el segundo siglo aparece un libro con la descripción física de Pablo y lo escriben como un hombre de baja estatura, calvo, de piernas curvadas, cejijunto, es decir, cejas juntas y con una nariz prominente. Pero Pablo, por supuesto, no dependía del aspecto físico, dependía del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo afirmaba: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En tercer lugar, la iglesia de Jesucristo necesitamos guardar la sana doctrina. El versículo 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. La iglesia debe ser sana en la fe para proclamar una doctrina sana. Amados hermanos, ayer por estas calles estaban visitándonos personas con falsa doctrina. Estaban tocando la puerta, amados hermanos, dándonos un ejemplo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estaban tocando las puertas, jovencitas y de todas las edades, tocando las puertas para proclamar una mentira. Por supuesto que les hablé de Cristo. Por supuesto que aproveché para presentarles: miren, el Señor hasta me trajo los pescados. Gloria a su nombre para siempre. Amados hermanos, necesitamos más que nunca la sana doctrina. La iglesia necesita la Biblia. Necesitamos la teología bíblica. Entre semana estamos dando clases de Biblia, de teología, pero algunos parece que no están muy interesados. Algunos pueden, yo lo sé, por sus trabajos y lo respeto mucho, por supuesto, pero a veces los que podemos, hagamos lo necesario para empaparnos de la gloriosa palabra del Dios eterno.
Yo me pregunto cuántos cristianos habrán engañado a ellos. Yo me pregunto a cuántos que ya habían conocido a Cristo y llegan con esos pensamientos de que no hay infierno, de que Jesucristo es un profeta, pero Jesucristo no es Dios. Compruébelo con la Biblia que Jesucristo es Dios. Y llegan con esos conceptos, amados hermanos, de que el infierno y de que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y llegan con tantas cosas. Ellos ya tienen fabricar, por supuesto, su enseñanza y también sus respuestas ante lo que uno le pregunte a ellos, amados hermanos. Yo me pregunto cuántos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a través de los tiempos habrán sido engañados por estas sectas que no hablan de Jesucristo como el Salvador, como el único Dios verdadero. Porque ¿sabe qué pasa? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Necesitamos amar la palabra del Dios eterno, amarla no solamente de palabra, sino amarla, atesorarla, leerla para la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Es decir, las enseñanzas de Pablo eran las que se tenían que evitar. Cuando la iglesia carece del fuego de Dios, mejor se esconde porque tiene miedo de aquellos que se oponen al evangelio. Es impresionante, amados hermanos. Las redes sociales llenas. Por supuesto que hay gente buena predicando el evangelio como es, por supuesto que lo hay. Pero también hay personas, amados hermanos, errando y haciendo que otros erren. Y cristianos que no leen la Biblia, que mejor se ponen a ver videos de YouTube, amados hermanos, entonces creen lo que ellos dicen y lo toman como una doctrina, como si estuviera así en la palabra del Señor. Hay muchos errores doctrinales en esta época. Algunos que enseñan que pactando dinero con Dios se garantiza la salvación de los seres queridos. Se enseña también que la salvación puede ser progresiva. Algunos dicen que se puede ser cristiano solo ir a la iglesia sin necesidad de arrepentirse y de vivir una vida santa. Solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede guardar la sana doctrina. Dice el versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible guardar la sana doctrina. La doctrina del Espíritu Santo ha sido una doctrina muy descuidada en esta época. Hay personas que aseguran que no es necesario hablar en lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. En la época actual, algunos decimos que somos millones de pentecostales en todo el mundo, pero muchos son nominales. Ya no creen en el poder del Espíritu Santo, ya no viven en el poder del Espíritu Santo. Porque le quiero recordar, Jesús dijo, Hechos capítulo 1 y versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la persona del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia no puede avanzar sin ese poder. La iglesia no podemos avanzar sin la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos quiere llenar. El Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere llenar a la iglesia de su presencia para la gloria de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. El poder del Espíritu Santo no se obtiene por membresía, se obtiene por volvernos a Dios. Ser pentecostales es más que cantar cantos modernos. Es el fuego de Dios metido en nuestros corazones y en nuestros huesos. Es el fuego de Dios que nos consume. Es la salsa ardiendo que ya no en el monte Oreb, sino en nuestros propios corazones. El profeta Jeremías sintió ese fuego y escribió y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de evadirlo. Ya no voy a predicar, ya no voy a profetizar en el nombre del Señor. Las luchas eran impresionantes, hermanos. Eran para matarlo. Había amenazas de muerte contra Jeremías. Hasta el mismo rey, bueno, los oficiales y el pueblo mismo, porque estaba hablando la verdad, porque estaba profetizando que si el pueblo no se arrepentía, aquí venía juicio de parte del Señor. El juicio estaba decretado. El hacha estaba puesta ya sobre la raíz del pueblo de Israel.
Ellos todavía pensaban que porque tenían el arca del pacto iban a ser un pueblo bendecido y que nadie los iba a tocar. Estaban equivocados. Y el profeta Jeremías se levantó en ese tiempo. Hasta otros pseudo profetas se levantaron contra Jeremías, y algunos lo tenían en poco y algunos lo ofendieron, se escandalizaron, se burlaron de él porque Jeremías predicaba la palabra de Dios, hasta que dijo: ya no más. ¿No quieren que profetice? ¿No quieren que predique? Pues no predico entonces. Pero dice la Escritura, él lo describe: ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hay muchos cristianos que han perdido esa sensibilidad. Ya no sienten ese fuego de Dios en sus corazones. Ya no lo sienten. Ya no les atrae la presencia de Dios. Ya no les atrae la búsqueda de Dios. No les atrae platicar con Jesús, excepto cuando tienen problemas. Porque cuando tienen problemas, para eso está Dios. Porque cuando tienen problemas, quieren bajar a Dios, los querubines, los arcángeles, los serafines de allí. Y quiero que sepan, no estoy en contra de orar a Dios ante nuestra necesidad. Tenemos que hacerlo. Filipenses lo dice. Lo que hemos dejado de hacer es buscar a Dios porque Él es Dios. Tenga casa o no tenga casa, voy a predicar su palabra. Así Dios, si Dios no me hace lo que le estoy pidiendo, no importa. Como sea, lo voy a servir. En Estados Unidos mucha iglesia ya no piensa así. Hemos querido tener las iglesias a lo que pensamos nosotros que debe ser una iglesia. Nos hemos vuelto flojos. Flojos para buscar a Dios, para buscarlo en su palabra. Por eso el apóstol Pablo escribió: aviva el fuego del don de Dios que está en ti.